El Ho'oponopono permite limpiar memorias que se han convertido en pautas repetitivas. Las percibimos a través de nuestras experiencias, sentimientos y pensamientos. El proceso reposa en el hecho de buscar dentro de uno mismo aquello que es común con lo que se manifiesta en nuestro exterior. Es preciso trabajar diversos espacios en función de la manera en la que vamos a percibir los problemas. Las memorias se manifiestan a menudo a través de conflictos. Si tienes un conflicto o vives una situación desagradable con alguien, el primer aspecto sobre el que puedes actuar es la sensación. Da igual la manera en la que ésta se presente, cólera, miedo. Luego puedes practicar sobre la situación de manera global, la forma en la que se manifiesta, o bien practicar sobre la relación entre cada una de las personas implicadas. Estos tres aspectos son las bases de trabajo con las relaciones personales. En función de lo que vayas sintiendo, de los pensamientos que vayan surgiendo y de los recuerdos que puedan aparecer, practicarás el Ho'oponopono con cada uno de ellos. Cuando surja una dificultad, puedes limpiar en ti la parte concreta que tiene esa dificultad. Da igual si no puedes nombrar aquello que debe limpiarse. Estamos conectados con la expresión de esa vibración errónea y es su manifestación lo que percibimos. Poco importa la identidad de aquello que debe limpiarse. El caso es que será limpiado. Aprende a dejarte llevar y confía. ¿Y qué sucede con la otra persona implicada en el problema? Supongamos un problema de pareja. Practica primero el Ho'oponopono con todos los aspectos del problema. No le pidas a tu pareja que lo haga. Es posible que a él o a ella no le interese este método. Trabaja a partir de tus emociones y sentimientos, de la situación, de todo lo que genera en ti. Este proceso puede llevar su tiempo. Puedes practicar varias veces, no todo se soluciona de una vez. Esto te permitirá ver que ciertas memorias se han soltado porque te has liberado de la situación y la vas a percibir de manera diferente. Y no será desde un punto de vista mental. Es probable que llegado a este punto, tu pareja reconozca su parte de culpa. Si él o ella desea practicar el Ho'oponopono por el mismo problema, tendría que hacerlo a partir de sus propias sensaciones. No olvides que incluso siendo pareja, son dos personas diferentes y cada uno debe practicar por separado. Puede ocurrir que no puedas llevar a cabo la práctica porque la situación sea demasiado hostil. No olvides que no te diriges al otro sino a ti mismo, a tu esencia más profunda, a la memoria que reside en ti. Si aún así te sigue resultando imposible practicar, haz Ho'oponopono teniendo en mente que es la memoria de esa imposibilidad, ese bloqueo lo que estás limpiando. Quizás esa memoria simplemente tiene ese modo de manifestarse. No olvides que no tienes que cumplir ningún objetivo. En ningún momento se te pide, ante un conflicto con alguien, que llegues a la reconciliación. No adelantes acontecimientos. Trabaja con aquello que percibes o sientes del conflicto, lo que éste genera en ti, pero sin juzgarte. No anticipes ningún resultado. El Ho'oponopono también sirve para liberar viejas memorias y pautas repetitivas. Y el ámbito familiar es un vasto depósito de memorias que crean vínculos de los cuales no siempre somos conscientes. Podemos centrarnos en la familia y las generaciones anteriores. Sin embargo, y a pesar del trabajo efectuado, es necesario volver a ciertos temas que aparecerán de manera un tanto diferente. La práctica en el campo familiar puede realizarse tras la práctica de una relación, ya que los conflictos relacionales a menudo tienen sus raíces en un antiguo problema generacional, pero también puede llevarse a cabo de forma independiente. Si se hace tras un problema de relaciones, trataremos cada aspecto que vaya surgiendo por separado. Por ejemplo, ante un problema de celos entre dos hermanos,
trataremos los celos y lo que cause, por ejemplo, el dinero, así como lo que emerja a continuación, si tal es el caso, por ejemplo, un problema similar perteneciente a otra generación, un secreto de familia, como un hijo secreto, etc. Si la práctica relativa a generaciones pasadas es independiente, se puede realizar de varias maneras: conectándose con la línea materna, conectándose con la línea paterna, conectándose con un miembro de la familia con el que tenemos una relación particular, concentrándose en uno mismo y en la propia relación con el resto de la familia, practicando sobre un aspecto en particular que sea recurrente en la familia, por ejemplo, el alcoholismo, el abandono, el dinero, las herencias, etc. También se puede practicar con la propia descendencia. Busca el problema y practica. ¿Qué hacer cuando alguien de nuestro entorno tiene dificultades? ¿Cómo practicar en ese caso? Solemos tender a querer ayudar al otro, en especial rezando. Es comprensible, pero el Ho'oponopono permite otro enfoque. No se trata de pedir algo en concreto para la persona amada, sino de practicar sobre lo que su problema te genera a ti, incluso si estamos ante una enfermedad. Nuestra vida se basa en nuestras creencias. Es algo que podemos verificar con cualquier experiencia. Poder identificar nuestras creencias nos permite acceder a su limpieza. Las creencias crean un filtro, como si fueran gafas teñidas de un color, a través del cual vemos nuestras experiencias. Obtenemos percepciones que confirmarán nuestras creencias y en consecuencia las reforzarán. Pero es en realidad nuestra mente la que lleva la voz cantante, siendo una especie de interferencia entre nosotros y lo divino. Piensa en los problemas sobre los cuales deseas practicar Ho'oponopono y haz una lista. Busca y observa las creencias que los acompañan y practica con estas creencias. También existen muchas memorias acerca del dinero. Existen muchas maneras de practicar en relación con el dinero. Y cuando existe un bloqueo de tipo económico, es porque hay una memoria activada que no permite hacer circular la energía. Ante la falta de dinero, en los temas que hay que centrarse son la falta en sí, las razones aparentes y la manera en la que se vive la situación. Las creencias en torno al dinero tienen que ser identificadas. Por ejemplo, los problemas de herencia, que también tienen que ver con el dinero, pueden ser trabajados. Si nos deben dinero, los temas a tratar serán los sentimientos y las relaciones personales relacionadas con el dinero. Si hay deudas, practica contigo mismo y con tu responsabilidad en cuanto a la situación en sí, la causa de la deuda, las relaciones, todo lo que vaya surgiendo. El dinero es una energía que puede ser tanto positiva como negativa, pero que en sí misma es neutra. Cierto es que cuando no nos falta, la vida es más fácil. Sin embargo, la relación que cada uno tiene con el dinero es singular y refleja enlaces complejos con nosotros mismos y con nuestra familia. El Ho'oponopono es especialmente útil para trabajar las emociones, ya sean las experimentadas en el momento presente, las que están ligadas a un acontecimiento pasado o aquellas que surgen cuando nos proyectamos hacia el futuro. El tema emocional es un campo vasto que crea toxinas tanto físicas como mentales sin que nos demos cuenta de ello. Algunas personas quieren erradicar sus emociones. Esto no es posible, ya que la emoción es uno de los factores internos que nos permiten adaptarnos a un acontecimiento externo. Por el contrario, lo que es nefasto es su impacto, porque conlleva pensamientos, creencias y costumbres. A veces, por razones independientes de nuestra voluntad, nos sentimos más inclinados hacia una emoción o sentimiento en particular. Muchos parámetros entran en juego.
El Ho'oponopono purifica la raíz espiritual de esas emociones y sus ramificaciones. Antes de trabajar las emociones, hay que aprender a reconocerlas y aceptarlas. La cólera trabaja con el estado emocional, la situación que provoca esta emoción y las personas implicadas en dicha situación. A la limpieza de la cólera se pueden añadir sentimientos de injusticia, impotencia e incluso tristeza. A veces entramos fácilmente en cólera. Si eres consciente de que funcionas de esta manera, practica el Ho'oponopono relacionado con la cólera en sí. Es posible que aparezcan pensamientos o recuerdos de determinadas situaciones. Continúa practicando. En ocasiones se requiere tiempo para limpiar este aspecto. Practica con asiduidad y observa cómo te sientes. La práctica del Ho'oponopono nos permite limpiar desde la raíz muchos programas que han llevado a nuestras vidas acontecimientos dolorosos y traumas. Incluso si hacemos un trabajo de desprogramación celular o utilizamos una técnica EFT, es recomendable terminar con el Ho'oponopono ya que permite llegar a otros niveles en términos de espiritualidad. Conéctate con lo que sientes, ya sean acontecimientos, emociones o relaciones entre las personas implicadas. Puedes trabajar de forma global o con algo en particular, todo depende del acontecimiento y de cómo cada uno lo sienta. En estos casos, cuando ya ha habido un trabajo previo, el trabajo de limpieza del Ho'oponopono es generalmente bastante rápido. Notamos enseguida la conexión con la memoria y la liberación final. Lo que te permitirá ver que ha habido una liberación es sobre todo que ya no tendrás miedo a que se vuelva a reproducir. Es como si algo hubiera desaparecido para siempre. Con el Ho'oponopono nos curamos internamente para poder disfrutar la vida con alegría, optimismo y sobre todo con mucho amor. El sufrimiento no es una imposición, una regla de la vida, sino una elección. Un problema puede tomarse como un aprendizaje o como una desgracia. La cuestión es el punto de vista, la manera como interpretamos cada aspecto de nuestra vida. Como dice Morna Simeona, somos la suma total de nuestras experiencias, lo cual quiere decir que estamos sometidos por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestra vida, encontraremos que la causa es realmente un recuerdo. Son las emociones que están atadas a esos recuerdos las que nos afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o una persona en el presente con algo que ocurrió en el pasado. Cuando esto ocurre, las emociones se reactivan y se produce la tensión. El Ho'oponopono afirma una y otra vez que es posible limpiar memorias, dejar de lado estos condicionamientos y darnos cuenta de que somos nosotros quienes creamos nuestra realidad y que somos 100% responsables de lo que nos sucede. Morna Simeona incorporó términos tales como el karma y dijo que los problemas surgen como consecuencia del karma negativo. El karma es la energía que surge de los actos de las personas. Por lo general este karma se entiende como una ley cósmica de retribución o más sencillamente como una ley de causa y efecto. De este modo cualquier acción incorrecta es memorizada en nuestro interior y reflejada en cada objeto y persona que estuvo presente cuando ocurrió el hecho. Como esta ley prevalece en todo lo vivo y todas las vidas, Simeona propone liberar aquellas experiencias negativas de reencarnaciones pasadas y resolver y eliminar traumas de los bancos de memoria. Simeona durante años profundizó en la técnica del Lomi Lomi, un masaje tradicional transmitido de generación en generación por los sanadores hawaianos que trabajan el cuerpo y la mente. Con él se combina la labor del masaje realizado casi exclusivamente con los antebrazos, con la gemoterapia y la aromaterapia. El objetivo de esta técnica es conseguir la armonía total, trabajando todos los músculos y facilitando el paso de los fluidos energéticos.
Esto hace posible balancear no solo el físico, sino los aspectos emocionales de cada persona. A diferencia de Morna Simeona, el Dr. Len manifiesta que el objetivo fundamental del Ho'oponopono es alcanzar el estado cero, en donde hay cero límites, ninguna memoria, ninguna identidad, y para alcanzar ese estado es necesario reiterar de manera continua el mantra: lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. También habla de la responsabilidad total, porque afirma que somos 100% responsables de nuestras vidas, que nuestro afuera es producto de nuestro interior, y la realidad, o lo que entendemos como realidad, es una construcción nuestra. Si creo de acuerdo con mis memorias que la gente es hostil y solo busca aprovecharse de mí, mi realidad estará conformada de esta manera, con gente que trata de hacerme daño. Si en mi subconsciente se halla esa memoria que me dice que es cuando estoy enferma que la gente me presta atención y que no puedo vivir sola, buscaré compañía y llamar la atención a través de la enfermedad. La idea de asumir responsabilidad de hacerlo hace que suceda porque encierra un gran poder. Ser responsable por lo que yo hago o digo es una cosa. Ser responsable por lo que cualquiera que esté en mi vida hace o dice es otra muy distinta. Así parece en principio, sin embargo, la verdad es esta. Si asumimos completa responsabilidad por nuestra vida, entonces todo lo que vemos, escuchamos, saboreamos, tocamos o experimentamos es nuestra responsabilidad porque está en nuestra experiencia y en nuestra existencia. Esto significa que la situación económica, el estrés, las malas respuestas o cualquier cosa que experimentamos y no nos gustan, están allí para que las sanemos. Si deseamos que nuestro entorno mejore, debemos ante todo sanar nosotros. Resulta que amarnos es el mejor modo de mejorar, curarnos, y mientras hacemos este proceso de sanación, el resto va sanando junto a nosotros. Amarnos implica objetivamente saber quiénes somos, cómo somos y aceptarlo, sin críticas ni juicios. Y lo que impide que podamos conocernos y respetarnos tal y como somos son las memorias que se hallan en nuestro subconsciente. De modo que para que exista ese amor y aceptación será preciso limpiar recuerdos y acceder al estado cero, donde no hay juicios, culpas, ideas establecidas. Y al no haber límites, es posible hacer que lo deseemos con amor y respeto. En estado cero soltamos todo lo accesorio, lo fútil, y este estado interno de calma, placidez y amor cambia por completo todo lo exterior. Todo lo demás puede esperar, pero tu búsqueda de Dios no puede esperar, dice Paramahansa Yogananda. Recordemos que el Ho'oponopono no requiere un manual de instrucciones, ni necesita aprender una lógica específica. Solo se trata de soltar, de dejar de lado ese piloto automático que nos maneja a diario y poner nuestro presente y nuestro futuro en manos de Dios, el universo, o como te guste llamarlo. El Ho'oponopono nos enseña que si aceptamos nuestro ser superior, calmamos nuestra mente y limpiamos las sensaciones y emociones que generan las vivencias pasadas desagradables, no será posible cortar con el karma negativo, y así conectaremos con la alegría de vivir, la esperanza y sobre todo el amor. Con el Ho'oponopono tenemos la posibilidad de descubrir todo nuestro potencial, tomar conocimiento de nuestro verdadero poder y encaminar o rectificar nuestro sendero. El principal propósito de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. Ho'oponopono es un profundo regalo
que nos permite desarrollar una mutua relación con la divinidad dentro de nosotros y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento, palabra, acto y acción sean limpiados. El proceso es esencialmente acerca de la libertad, completa libertad del pasado. Ho'oponopono, según Morgan Simeona, dice que somos la suma total de nuestras experiencias, lo cual quiere decir que estamos agobiados por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestra vida, encontraremos que la causa es realmente un recuerdo. Son las emociones que están atadas a esos recuerdos las que nos afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o persona con en el presente con algo que ocurrió en el pasado. Y ahí se reactiva la emoción. Y ahí se produce la tensión. Entonces Morna decía que el propósito de Ho'oponopono es la sanación física, espiritual y mental. Y para ello es fundamental comprender cómo estamos constituidos. Ella dice que poseemos 3 yoes o espíritus, cada uno con su parte energética y material correlativa. El yo bajo o subconsciente, Unihipili, que es el lugar donde se almacenan nuestras memorias, se hallan las emociones. Es por donde ingresa maná o energía vital. Aquí el nivel de energía es donde se halla más bajo. El yo medio o consciente, Uane, que es nuestra parte lógica, intelectual y quien toma decisiones. Su función es dirigir el subconsciente, darle directrices claras y coherentes. Obtiene su energía del subconsciente y esta energía es la que le da fuerza de voluntad para controlar al Unihipili. Sin esta fuerza de voluntad, el Unihipili se comporta erráticamente. El yo superior o supraconsciente es nuestro aspecto espiritual y divino. Se dice que este yo es la parte que sueña, tiene intuiciones y premoniciones. El Aumakua debe iluminar al Uane. Además, no se encuentra en el cuerpo físico, sino fuera de él, y a cierta altura del cuerpo energético. Entonces, de acuerdo con esto, podemos entender que será de suma importancia comprender cómo nuestros yoes y cómo estos interactúan, y por qué depende de ello tanto nuestra felicidad. La autoidentidad significa que durante Ho'oponopono hay 3 aspectos que tenemos que armonizar: recuerdos, vivencias y el aspecto divino. Con el Ho'oponopono se pide a esa energía divina la liberación de los recuerdos y como es la divinidad quien creó todo, al solicitarle su intervención, actúa con su sabiduría y nos pone en nuestro justo camino, en el correcto. La curación no la hallaremos dejándonos manejar por nuestros condicionamientos, reglas y conceptos, sino a través de un canal abierto con nuestro supraconsciente o Aumakua. El ser humano posee 3 espíritus, 2 de ellos instalados en el cuerpo físico y otro fuera de él. Los 3 conectados a través de cordones y canales de energía. El Unihipili se vincula con el cuerpo físico por medio del cordón plateado, cuya función es, ante todo, mantener la vida biológica del cuerpo y que se produzca intercambio de maná entre ambos. El cordón dorado conecta al Unihipili como Aumakua, por eso cuando oramos debemos pedir fervientemente limpieza, porque dependemos de este canal para que Aumakua pueda enviarnos toda la información que necesitamos y en excelente estado. A través de este canal será posible borrar lo que no es necesario y a la vez ingresar información que nos lleve por el sendero correcto. Finalmente el Uane, al residir en el cuerpo, se comunica con el Unihipili a través de canales energéticos. Por ese motivo, es tan necesario a veces emplear digitopuntura, acupuntura u otras técnicas cuyo fin sea trabajo con meridianos. Por un lado está el Uane, que es puro razonamiento, ordenamiento, lógica, pero sin el poder del Unihipili.
Por el otro está el Unihipili, pura emoción, sentimiento, recuerdos, y con toda la fuerza y el poder porque es la parte que acumula la energía vital. ¿Qué pasa si el Uane no le da instrucciones claras y precisas al Unihipili? Este desvía su trayectoria. La persona se ve embargada por sentimientos descontrolados, emociones difíciles de entender. No tiene claras directrices y pierde de vista los objetivos. Por eso es importante que el Uane le diga de manera clara y concisa al Unihipili qué es lo que debe hacer y hacia dónde debe apuntar. No olvidemos que aquí juega un rol fundamental la palabra. El lenguaje con él debe ser claro, sin ambivalencias, sin chistes, porque el Unihipili no los entiende. De modo que si el subconsciente es manejado coherentemente por el consciente y a su vez recibe la iluminación y sabiduría del supraconsciente, se logra la armonía y la plenitud. Podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro plan personal para la sanación de todos los pensamientos y recuerdos que nos están deteniendo en este tiempo. Es un asunto de ir más allá de los medios tradicionales para acceder al conocimiento sobre nosotros mismos. ¿Cómo lograr el equilibrio? El Uane, nuestra parte lógica, la parte que razona, ordena, organiza y debe brindarle suficiente contención, cariño y educación al Unihipili para que no se desboque, no se desborde. Y por otro lado, a la Aumakua, nuestro poder espiritual, que calmará al Uane, porque si no se le pone freno, todo lo quiere ordenar y racionalizar, y todos sabemos que hay cosas que escapan a las leyes de la razón. No todo entra en moldes perfectos, no todo tiene una respuesta lineal. Además, el Aumakua ayudará al Unihipili a sanar, a borrar experiencias dolorosas, o por lo menos a tomarlas de otra manera, para que ya no produzcan dolor y angustia, sino amor, solo amor.